Cordial saludo, apreciada profesora Joana Andrea Aguilar Agudelo y maestrantes de la Maestría en Infancias. Nuestro grupo está conformado por Caterina Barona Cárdenas y Dayana Mairena Rivera Álvarez. El día de hoy presentaremos la perspectiva de análisis de información de nuestro proyecto de investigación denominado Descubriendo el placer de leer y escribir, una estrategia didáctica para la lectura y escritura en niños y niñas de grado primero. Contexto de la investigación. El proyecto se enmarca en una realidad problemática, donde nos planteamos como pregunta problema cuáles son las principales dificultades en lectura que enfrentan los niños y niñas del grado primero de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, sede Villa Paraguay de Aguachica, Cesar. Como objetivo general, tenemos analizar las principales dificultades en lectura y escritura que enfrentan los niños y las niñas del grado primero de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, sede Villa Paraguay, en el municipio de Aguachica, Cesar. Metodología. Contamos con un enfoque cualitativo. Este se centra en la caracterización de fenómenos de estudio que no pueden ser descritos mediante expresiones matemáticas o estadísticas. Cerda 2017, su análisis primordial es interpretativo. El método de esta investigación presenta un estudio de investigación acción participativa que, conforme al planteamiento de Arellano 2001, se centra en la capacidad de acción y poder transformador del sujeto, señalando la importancia de investigar con y para la comunidad. Contexto y población. En la institución educativa Nuestra Señora del Carmen contamos con una población de 3 maestras, 36 estudiantes, entre ellos 23 niños y 13 niñas, y 36 padres de familia del grado primero. A continuación les explicaré la perspectiva de análisis y su relación con la metodología de investigación. Según Hernández et al. 2016, en los estudios cualitativos se adopta una postura participante para observar y comprender la naturaleza de los fenómenos. En este sentido, los instrumentos más pertinentes para nuestra investigación son la entrevista semiestructurada, el diario de campo y el taller, con los cuales vamos a registrar de manera detallada las situaciones, recogiendo la experiencia y percepciones de los participantes en el proceso de lectura y escritura a fin de identificar dificultades y factores que influyen en el proceso. Para comprender lo que sucede, según Arnand et al. 1992, el análisis fenomenológico sería la perspectiva de análisis más adecuada para nuestra investigación, puesto que busca interpretar cómo diferentes individuos comprenden y experimentan un concepto o fenómeno. En nuestro estudio son las dificultades en lectura y escritura que enfrentan los niños y niñas de primer grado. Lo anterior expuesto permite evidenciar la armonización entre la pregunta-problema, el objetivo de investigación, el enfoque, la metodología y la perspectiva de análisis. Por otra parte, nuestro proceso de análisis se llevará a cabo de la siguiente manera. Primero, revisaremos y transcribiremos las entrevistas. Segundo, organizaremos la información en una matriz para analizar las percepciones y vivencias expresadas de los participantes con relación a las dificultades en la lectura y escritura. Luego, codificaremos identificando temas emergentes a partir de las experiencias compartidas y la triangulación de información entre lo hallado en las entrevistas, diarios de campo y el taller. Las categorías y subcategorías de análisis son las siguientes. La categoría, lectura y escritura. Subcategorías, etapas en el proceso de lectura y escritura, factores que inciden en el proceso de lectura y escritura, dificultades en la lectura y escritura. Categoría, estrategia didáctica. Subcategoría, la lúdica como estrategia didáctica. Hasta este momento de la investigación se ha avanzado en la aplicación de las entrevistas a maestras y padres de familia. A continuación, se presentará el esquema de matrices y los resultados. Después de transcribir las entrevistas y codificar la información por tema, se propone este esquema de matrices donde se analizan las percepciones y experiencias expresadas por las maestras y padres de familia con relación a las dificultades que presentan los niños y niñas del grado primero en lectura y escritura. A continuación se presentará la matriz de análisis de las maestras. En la categoría dificultades en la lectura, las maestras coinciden en que los niños y niñas tienen problemas con la comprensión, la lectura lenta y la falta de vocabulario, lo cual afecta su progreso
en lectura y escritura. Esto coincide con lo señalado por Ferreira 2001, quien afirma que los niños y niñas desarrollan la lectoescritura al comprender que la escritura es un sistema de representación del lenguaje. Otra categoría son los factores que inciden en la lectura. Las maestras coinciden en la falta de acompañamiento en el entorno familiar. El contexto familiar y el acceso es limitado a recursos de lectura, los cuales son factores claves. Esto también coincide con Clay 1998, quien sugiere que el desarrollo de la lectura está íntimamente relacionado con el acceso a materiales y el acompañamiento en el proceso. Ambos aspectos subrayados por las maestras entrevistadas. Otra de las categorías son los factores que inciden en la escritura. Hay recurrencia en las dificultades motoras y la falta de práctica en casa. Estas son barreras impactantes en el desarrollo de habilidades de la escritura. Como menciona Ferreira 2001, la adquisición de la escritura implica entender que es una representación gráfica del lenguaje, lo cual puede verse obstaculizado por dificultades motoras. Otra de las categorías es la vinculación a las familias. Existe la tendencia de que hay escasa participación por parte de ellas. Aunque las docentes intentan involucrar a las familias, los esfuerzos no parecen ser suficientes o regulares para garantizar un impacto positivo en el aprendizaje. Según Klein 1998, la participación familiar es clave para el éxito en la adquisición de la lectoescritura. Otra de las categorías son las estrategias didácticas. Las tres maestras expresan que usan múltiples estrategias lúdicas, como los cuentos interactivos, las canciones, los dramatizados, juegos de palabras, entre otros, lo cual es positivo, pero se necesita una mayor diversidad de materiales y un enfoque constante para captar el interés de los niños y las niñas. Según Ferreira 2001, estas estrategias también promueven la comprensión de la lectura y escritura como un sistema de signos. Finalmente, la categoría de textos propiciados en el aula, encontramos que los textos literarios dominan las aulas, aunque algunas maestras usan textos formativos e informativos para ampliar el aprendizaje. Klein 1998 destaca la importancia de la variedad de textos para enriquecer las experiencias de lectura y escritura en los niños y las niñas. Matriz de análisis de la entrevista realizada a los padres de familia. Categoría: frecuencia de lectura. ¿Con qué frecuencia lee usted? Un 20% de los padres entrevistados no saben leer y escribir, lo que impide que practiquen la lectura. El 40% mencionaron la falta de tiempo, un 20% la falta de interés como motivos principales. Clay 1998 afirma que los padres que no practican activamente la lectura con sus hijos e hijas limitan el acceso al mundo literario, lo que afecta el desarrollo de la comprensión lectora. Como podemos ver en la gráfica, la mayoría de padres de familia no practican la lectura en casa con sus hijos. Como segunda categoría tenemos espacios de lectura en casa. La mayoría de los padres de familia no establecen tiempo de lectura. Señalaron largas jornadas laborales y falta de conocimiento para ayudar a sus hijos e hijas que cursan el grado primero. Ferreiro 2001 explica que la creación de espacios para la lectura en el hogar son fundamentales para que los niños y niñas comprendan que la escritura y la lectura son herramientas de comunicación. Como podemos ver en la gráfica, 12 padres de familia respondieron que sí, tienen espacios de lectura en casa y 24 que no tienen espacios de lectura en casa. Tercera categoría: dificultades de los niños y de las niñas en el proceso de lectura y escritura. Como podemos ver en la gráfica, un 30% tienen dificultad en la comprensión de palabras complejas, un 20% problemas de pronunciación y un 50% falta de interés por la lectura. Las dificultades que presentan los niños están directamente relacionadas con el escaso apoyo en casa, especialmente en las familias donde los padres no pueden leer ni escribir. Ferreiro 2001 destaca que el aprendizaje de la lectura depende en gran medida del entorno familiar y de las oportunidades que se brinden para explorar el lenguaje escrito. Cuarta categoría: participación de los padres en el proceso educativo. La mayoría de los padres indicó que no han sido invitados o no están al tanto de actividades pedagógicas dirigidas a los padres
para fomentar la lectura en casa. Klein, 1998, subraya que la colaboración entre padres y docentes es clave para que los niños y niñas logren procesos significativos en la lectura y en la escritura. Como podemos ver en la gráfica, 10 padres de familia respondieron que sí y 26 padres que no. Como quinta categoría tenemos tipo de textos leídos. ¿Qué tipo de textos acostumbran a leer? El 20% de los padres no saben leer y escribir. Otros no tienen el hábito de leer o prefieren actividades más interactivas como la televisión. Klein, 1998, afirma que la variedad de textos leídos en el hogar puede enriquecer el vocabulario y las habilidades de comprensión lectora. Como podemos ver en la gráfica, 6 padres de familia leen textos informativos, 3 científicos y tecnológicos, 8 formativos, 5 literarios y 14 padres de familia no tienen ningún texto, no acostumbran a leer ningún texto. Conclusiones. La perspectiva de análisis fenomenológico permitió captar cómo las 3 maestras del grado primero y los padres de familia experimentan las dificultades en la lectura y escritura de los niños y niñas del grado primero. Durante el análisis se identificaron recurrencias relacionadas con el proceso de lectura y escritura, tales como dificultades para pronunciar, lectura lenta, falta de comprensión, postura inadecuada al escribir, debilidad motriz fina y dificultad para trazar algunas letras. Estas dificultades constituyen para las maestras desafíos que inciden en su práctica docente, llevándolas a buscar estrategias creativas que vinculen la música, el canto, cuentos interactivos, juegos de palabra y la dramatización. No obstante, falta mayor variedad de materiales y textos. Anudando a ello, es frustrante el poco acompañamiento que brinda la familia en el proceso de lectura y escritura. Por otra parte, la familia expresa sentimientos de frustración por no poder acompañar a sus hijos e hijas en el proceso de lectura y escritura, dado las jornadas laborales y en algunos casos por no saber leer y escribir o no saber cómo hacerlo. Gracias por su atención.